el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de agosto del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de división de cuentas monetarias, financieras y fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a agosto de este año. Como cada mes, esta presentación está dividida en 3 grandes tópicos. El primero, más que nada, por si hay alguien que nunca haya participado de esta presentación, para que tenga una idea clara de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, con datos como características de la encuesta, desde cuándo se hace, a quién está dirigida y la utilidad de la misma. Y en un segundo tópico se habla de las características de la población encuestada, para después dar los resultados propiamente de la encuesta y de los índices elaborados a partir de estos resultados. Finalmente se hace un breve resumen de todos los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, como ya sabemos, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central autoriza al Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta y Censo, entonces, Dirección General de Estadística, de Encuesta y Censo, a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de indicadores de confianza. Una vez elaborada esta encuesta, es remitida al Banco Central y él mismo realiza el procesamiento, análisis y publicación de la misma. La información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores de confianza de las personas, del hogar, del país, tanto presente como futura. Y los resultados se presentan en forma agregada y complementan el conjunto de informaciones relevantes para la toma de decisiones de la política monetaria del Banco Central. En Paraguay, la recolección de los datos para la realización de la estadística se realizan los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde contesta una persona que sea mayor de 18 años. Las viviendas tienen que estar ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo siempre por Central Urbano a San Lorenzo, Capiatá, Mariano Roca Alonso, Luque, Lambaré, Limpio, Fernando de la Mora y Ñemby. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En una primera, en donde se habla de la caracterización de la población encuestada, en donde se les clasifica por edad, género y nivel de estudios. En una segunda parte, se realizan las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices, tanto el de situación económica, al que llamamos ISE, el de expectativas económicas, al que llamamos IEE, el índice de confianza del consumidor, que es el ICC. Tenemos en pantalla las preguntas utilizadas para la construcción del índice, que son las primeras 6, que tienen un enfoque perceptivo con 3 ejes fundamentales, que son la persona, el hogar y el país. Las 2 últimas, las preguntas 7 y 8, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, las mismas son muy importantes para el enriquecer el análisis. Y las mismas tienen un enfoque actitudinal. En cuanto a los diferentes agregados que se calculan, tenemos el ISE, como dijimos, que es el índice de situación económica, que comprende la valoración que tienen los encuestados de la situación económica actual con respecto a un año atrás. Como dijimos, es un enfoque perceptivo. El índice de expectativas económicas comprende la valoración que tienen los encuestados en cuanto a la situación económica esperada para dentro de un año. Estos dos son desde el punto de vista del hogar, desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista del país. Para hallar el ICC no es otra cosa que el promedio simple de los 2 anteriores, del índice de situación y el índice de expectativa económica. Estos índices, tanto el de situación como el de expectativa y el índice de confianza, pueden subdividirse en índices de situación personal, situación del hogar y situación del país. Para la construcción de los mismos, se utilizan las preguntas 1, 3 y 5 que recién teníamos en pantalla, que comprenden las valoraciones que tienen tanto desde el punto de vista personal del hogar y del país, de su economía con respecto a un año atrás.
Y el índice de expectativa también podemos subdividirlo en personal, hogar y país. Comprenden las valoraciones, como ya dijimos, tanto de la persona, el hogar y el país, de su economía, con respecto a un año para adelante. Y finalmente también podemos hallar el índice de confianza, tanto personal del hogar como del país, a través de un promedio simple de cada uno de estos subíndices. Finalmente, para el cálculo de estos índices tenemos en pantalla un breve resumen de cómo lo calculamos, si alguien tiene interés de ahondar en este tema. En la web del Banco Central se encuentra perfectamente detallada el desarrollo de esta fórmula. Así tenemos el total de encuestados, pueden contestar que su situación está mejor, igual o peor que hace un año, o estará mejor, igual o peor dentro de un año. Entonces tenemos, por un lado, el total de encuestados que opinan, que está mejor. Tenemos el factor A. Aquellos que opinan que está igual dividido el total de encuestados, tenemos el factor B, y aquellos opinan que está peor o estará peor dentro de un año, tenemos el factor C. Cada uno de estos factores, A, B y C, ponderamos por un índice determinado, que en este caso A es por 1, B es por 0.5 y C es por 0. Todo esto multiplicado por 100. Despejando esta fórmula matemática, llegamos finalmente al índice de difusión, que puede ser tanto de situación o de expectativa. Y la fórmula dice que es 50 por A menos C más 1. Como aclaré, todo el desarrollo de esta fórmula se encuentra en la web del Banco Central. Entonces, las características principales de la población encuestada tenemos en cuanto a género, que presenta más o menos la misma proporción de encuestados de mujeres. Contestan esta encuesta desde el inicio de la misma. Específicamente, en agosto del 2022, el 59.25% de los encuestados fueron mujeres, y mientras que el 40.75% fueron hombres. En cuanto a la distribución de edades de los encuestados, también presentan las mismas características del inicio de la encuesta. Y quienes mayoritariamente contestan esta encuesta son aquellas personas que se encuentran en el rango de mayores de 55 años, seguido por aquellos que se encuentran en el rango de 45 a 54 años, específicamente en agosto del 2022 al 22%, seguido por aquellas personas que se encuentran en el rango de 35 a 44 años, 20.5% en agosto del 2022. Y el 16.3% en agosto del 2022 de aquellas que tienen entre 25 y 34 años. Finalmente, lo que en menor proporción contestan esta encuesta son aquellas personas que tienen entre 18 y 24 años de edad. Específicamente en agosto del 2022, el 2.8% de los encuestados se encontraban dentro de este rango. Como siempre aclaramos, probablemente esta distribución obedezca a que siempre buscan hablar con la cabeza del hogar, los encuestadores. En cuanto a nivel de estudio, también presentan las mismas características desde el inicio de la encuesta, y vemos que los que mayormente contestan la encuesta se encuentran en el rango que tienen la educación media del primer al tercer curso o ex bachillerato culminado. En agosto del 2022, el 31.3% de los encuestados se encontraban en este rango, seguido por aquellos que tienen el nivel superior universitario culminado, que en agosto del 2022 representaban el 25.8% de los encuestados. Seguidamente se encuentran aquellos que están en el rango de la escolar básica. El 18% de los mismos fue en agosto del 2022. Y la escolar básica el tercer ciclo, entre el séptimo y el noveno grado, la ex secundaria básica, en agosto del 2022 fue del 12%. El menor porcentaje corresponde a aquellos que tienen el nivel superior no universitario, y específicamente en agosto del 2022, el 3.3% de los encuestados se encontraban en ese rango. Finalmente, el 9.8% de los encuestados en agosto del 2022 no tenían ninguno de estos otros niveles de estudio culminados.
En cuanto a los principales resultados de la encuesta, recordemos las preguntas que pusimos en un principio. Dice, ¿cree usted que su situación económica está igual, mejor o peor que hace un año? Es desde el punto de vista personal, y con esta pregunta se construye el índice de situación personal, que en agosto del 2022 es de 36.5. Como vemos, el mismo es levemente superior al de julio del 2022 y presenta un menor valor que agosto del 2036. ¿Por qué? Debido a estas respuestas, el 14.8% de los encuestados opina que su situación está mejor que hace un año, el 43.5% opina que su situación está igual y el 41.8% opina que su situación está mejor. Si bien aquellos que opinan que su situación está mejor se mantuvo en el mismo nivel con respecto al mes anterior, aquellos que opinan que su situación está peor disminuye, lo que hace que el índice mejore. En cuanto a la expectativa personal, si recuerdan la pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta construimos el índice de expectativa personal, que en agosto del 2022 es de 70 y es superior al del mes anterior, pero levemente inferior al del año pasado. ¿Por qué? Debido a estas respuestas. El 52.8% de los individuos opina que su situación personal mejorará dentro de un año. El 34.5% opina que seguirá igual y el 12.8% opina que su situación empeorará dentro de un año. Y como vemos, el porcentaje de individuos que opina que su situación personal mejorará es superior al del mes pasado y el que opina que empeorará es menor, lo que hace es que el índice mejore de 66 a 64, como vamos a ver más adelante, en donde presentamos la trayectoria del índice. Desde el punto de vista del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta construimos el índice de situación del hogar, que en agosto del 2022 fue de 42.8. Este nivel es superior al de julio, que fue de 41.1, aunque inferior también al de agosto del 2021, que fue de 42.6. Este índice mejora debido a estas respuestas. El 18% de los individuos opina que la situación de su hogar está mejor que hace un año. El 49.5% opina que está igual y el 32.5% opina que está peor. En cuanto al porcentaje, vemos que los que opinan que está mejor se mantienen prácticamente en el mismo nivel, pero aquellos que opinan que está peor disminuye tanto con respecto al mes anterior, lo que hace que este índice mejore. Y lo que hace que este índice mejore con respecto al año anterior es la mejora del porcentaje de individuos que opina que la situación está mejor que hace un año. En cuanto a las expectativas del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas del hogar, que en agosto del 2022 es de 76.1, valor superior al presentado en julio del 2022 y de agosto del 2021, debido a que el 63% de los individuos opina que la situación económica de su hogar mejorará dentro de un año, el 26.3% opina que seguirá igual y el 10.8% opina que empeorará. Como vemos, el porcentaje de individuos que opina que su situación mejorará es mayor tanto el mes pasado como el año pasado. Y quienes opinan que su situación empeorará disminuye con respecto a los dos tiempos. Y lo que hace que este índice mejore para ambos casos.
En cuanto al país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Construimos el índice de situación económica, que es de 16.5. El mismo es mayor al presentado en julio del 2022, de que fue de 14.1, aunque inferior al presentado en agosto del 2021. ¿Por qué? Porque el 7.8% de los individuos opina que su situación está mejor. Este porcentaje es mayor al del mes pasado y levemente superior al del año pasado. El 17.8% opina que su situación está igual que el año pasado y el 74.5% opina que su situación está peor. Este porcentaje disminuye con respecto al mes pasado, aunque es superior al del año pasado. Por eso es que estos índices presentan este comportamiento. En cuanto a la expectativa, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El mismo tuvo un valor de 58.4. Este es superior al presentado en julio del 2022, que fue de 51.8, y agosto del 2020, perdón, menor al presentado en agosto, que fue de 64. Debido a estas respuestas, el 43% de los individuos opina que el país mejorará dentro de un año. El 30% opina, 30.8, que seguirá igual, y el 26.3% de los individuos opina que el país empeorará dentro de un año. Lo mismo que los demás, los otros subíndices, el porcentaje de individuos que opina que el país mejorará dentro de un año se incrementa con respecto al mes anterior, pero es inferior al del año pasado. Ocurre lo mismo con aquellos que opinan que empeorará. El 26% opina que empeorará frente al aproximadamente 29% que fue el mes pasado y el 21% que fue el año pasado. Esto justifica el comportamiento de este índice. Cada uno de estos subíndices que acabamos de mencionar tiene una trayectoria, que es la que tenemos en pantalla, y con ellos se puede hacer el índice de situación global, situación económica. Así tenemos, juntando cada uno de los índices de situación, tanto personal, del hogar y del país, tenemos el índice de situación económica. Disculpen. Tenemos la situación tanto personal del hogar y del país. Y como vemos en pantalla, los mismos se encuentran en la zona de pesimismo, y el que mejor desempeño tiene desde que empieza la encuesta el índice de situación del hogar, que fue de 42.8. El índice de situación personal fue de 36.5 y el del país de 16.6. Todos estos índices presentan valores superiores a los presentados en julio del 2022. Y en cuanto al compararlo con el año pasado, el índice del hogar presenta un valor superior al agosto del 2021, mientras que el personal y el del país presentan valores levemente inferiores al del año pasado. En cuanto a las expectativas, también juntando las expectativas tanto personal del hogar del país, tenemos un índice de expectativas global que tenemos en pantalla, los mismos global para cada uno de ellos. Los mismos se encuentran en zona de expansión. Así tenemos el índice de expectativas del hogar es de 76.1, el del personal es de 70 y el del país es de 54.8. Igual que el índice de situación, todos presentan valores superiores a los presentados en julio del 2022, y es el del hogar quien presenta un valor superior al del año pasado, mientras que personal y país presentan valores inferiores al del año pasado.
Estos dos subíndices, tanto el de situación y el de expectativa, sacando el promedio, tenemos el índice de confianza al consumidor de cada uno de ellos, desde el punto de vista del hogar, del país y personal. Y así vemos que el índice, cada uno de ellos presentan valores superiores al del mes pasado, y son el hogar y el país quienes también presentan valores levemente inferiores al del mes pasado. Y el de, perdón, el del año pasado, y el del hogar presenta un valor superior. En cuanto al índice de situación económica global, el mismo es de 32. Este valor es superior al presentado en agosto en julio del presente año, pero levemente inferior al del año pasado. Esta variación superior podría estar de la mano con el incremento del salario mínimo que se efectivizó a fines de julio. Recordemos que esta encuesta se hace los primeros días de agosto, entonces ya recoge ese nuevo salario, digamos, que afecta al nivel de ingreso tanto nominal como real, teniendo en cuenta también las variaciones mensuales de los precios son cada vez menores, lo que refleja una mejor situación relativa de los consumidores con respecto al mes anterior. En cuanto a las expectativas, también fueron afectadas por lo que acabamos de decir, y presenta un valor de 68.2, valor superior al del mes pasado, aunque inferior al del año pasado, que fue de 70. Y también esto va de la mano con los anuncios oficiales del BCP, que había afirmado un crecimiento del producto del 0.2 y mejores expectativas del crecimiento para el año que viene. Además, se espera que la inflación siga su trayectoria descendente, entrando al rango meta en el segundo trimestre del próximo año, lo que estaría también afectando positivamente a este índice. En cuanto al índice de confianza global, tenemos que el mismo entra nuevamente en zona de optimismo, alcanza un valor de 50.1 después de estar 5 meses en la zona de pesimismo. Es superior al del mes pasado, aunque todavía levemente inferior al de agosto del año pasado. En pantalla tenemos la séptima pregunta que habíamos presentado al principio, que si bien no es utilizada para la construcción del índice, la misma tiene su importancia a la hora del análisis. Aquí tenemos el porcentaje de los individuos que sí tienen posibilidad de ahorrar. Vemos que el mismo se mantiene prácticamente en el mismo nivel que el mes pasado e incluso mantiene el nivel de los meses anteriores. En cuanto cree usted que es momento de realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, motos y autos, también vemos que el porcentaje del mismo se encuentra en torno a los presentados en los meses anteriores. Específicamente electrodomésticos se mantiene con respecto al mes anterior, y mientras que casa, autos y motos disminuye en mayor o menor medida con respecto al mes anterior, pero cada uno de ellos, electrodomésticos, casas, autos y motos, tienen un porcentaje superior al presentado el año pasado. En pantalla tenemos el índice de confianza de algunos países vecinos, como ser Chile, Uruguay y Argentina, que tenemos que aclarar que cada uno de ellos es elaborado por diferentes instituciones. En el caso de Chile, por GfK Dimark; en el caso de Uruguay, por la Universidad Católica; y en el caso de Argentina, por la Universidad Torcuato Di Tella; y en Paraguay, por el Banco Central. Cada uno de ellos siguiendo la misma metodología de la Universidad de Michigan, adaptada a las coyunturas específicas del país. Y acá lo que queremos mostrar, más que los valores del índice de confianza, es la trayectoria de los mismos
Y vemos que en agosto, tanto Chile como Argentina también tienen valores superiores al del mes pasado. Los datos de Uruguay se encuentran a junio, por lo que no estamos pudiendo comparar. Los mismos se encuentran hasta esa fecha en la web. También tenemos datos de los Estados Unidos y de la eurozona. En los Estados Unidos, este cálculo es realizado por la Universidad de Michigan propiamente y en la zona euro por la Comisión Económica. Vemos en el caso de los Estados Unidos, por segunda vez este valor se incrementa después de haber llegado en junio a su tope mínimo. Este incremento podría estar de la mano también con el informe de inflación que se habían presentado en los Estados Unidos, que pasa del 9.1 en junio a 8.5 el mes pasado, debido a la disminución de los precios de los energéticos. En cuanto a la Unión Europea, este índice, viene disminuyendo en los últimos 6 meses, esto de la mano con algunos factores como ser la crisis energética, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta y todo esto acentuado por la crisis de Ucrania. En resumen, todo lo que acabamos de decir, podemos resaltar algunos puntos. En el mes de agosto del 2022, el índice de expectativas se ubicó en un nivel superior respecto a julio del 2022 e inferior comparando con agosto del 2021, manteniéndose en la zona de optimismo. La situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, se ubicó en un nivel ligeramente por encima del constatado en julio del 2022, pero en un nivel inferior al mismo mes del año anterior. El índice de situación económica permanece en zona de pesimismo. Así, el ICC, o el índice de confianza del consumidor, que mide precisamente la confianza de los consumidores, registró un valor superior al índice del mes de julio del 2022 e inferior al de agosto del 2021. Con ello, el ICC se posiciona nuevamente en zona de optimismo, luego de 5 meses de estar en zona de pesimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis, el índice de situación económica del hogar se situó por encima del valor registrado, tanto en el mes de julio del 2022 como de agosto del 2021. Por su parte, el índice de situación económica personal se posicionó por encima del nivel verificado en el mes anterior y el ISE del país arrojó un resultado mayor al observado en julio del 2022. Ambos índices están por debajo de los verificados en el mismo periodo del año 2021. Finalmente, en agosto del 2022, el IEE personal y el del país exhibieron niveles superiores a los observados en el mes anterior, aunque con respecto a agosto del 2021 mostraron un menor nivel. El IEE, o el Índice de Expectativas Económicas del Hogar, registró un aumento con relación a julio del 2022 y agosto del 2021. Muchas gracias.